Bueno, buenas tardes. Esta mañana he dicho buenos días, ahora me toca decir buenas tardes y lo digo ahora en este momento porque me toca hacer de suplente. Siempre uno puede hacer una apuesta de quién va a fallar en un encuentro y es probable que gane algo en la apuesta porque siempre ante un grupo importante personal siempre hay algún imprevisto. El imprevisto me toca de rebote el sentarme aquí en esta mesa. Sí, el diseño del seminario, pues he tenido mucho que ver en él y los amigos que me acompañan a la mesa pues son fundamentalmente amigos, aparte de ilustres personalidades del mundo académico y científico. Pero bueno, yo no tenía nada preparado para ahora hacer una presentación como ha hecho José Luis López de Silanes o como ha hecho Paco Martellán esta mañana y tal, y este es un riesgo. No obstante, déjenme que les cuente una anécdota para así entrar en circunstancias, y es que hace ya bastantes años, un día en mis andanzas parisinas en la École Polytechnique, estábamos en un seminario muy interesante de matemáticas. Voy a omitir el nombre del personaje de lo que voy a contar por discreción. Y entonces, claro, era la época de los retroproyectores, ya decía uno, hablaba de pie con un micrófono y el retroproyector, y había el chairman sentado allí en la mesa, y esto era en el anfiteatro Poincaré. Henri Poincaré, por supuesto, no Raymond Poincaré, que es el que tiene la calle grande, el político. Henri Poincaré, que es el conocido por nosotros los científicos, que es el matemático, tiene una calle pequeña, pero sí que tiene el anfiteatro en l'École Polytechnique. Y entonces, ante mi asombro, yo estaba tomando notas y bajé la cabeza, tomé unas notas y levanté la cabeza y de repente vi que había desaparecido el chairman. Estaba él solo en la mesa, en una mesa como esta, pero en alto, había desaparecido. Y digo, ¿pero cómo es posible? Yo no he bebido, no me he tomado nada y este señor ya no está. Y mirando, no lo encontraba por ningún lado hasta que, ante mi enorme asombro, veo aparecer, y es verdad, no es una exageración para las 5 de la tarde, podría serlo para las 3, pero no ahora, veo aparecer a 4 patas, déjenme la coloquialidad, por un extremo de la mesa, este señor. Válgale como explicación que cualquiera puede hacer lo que voy a hacer yo. La mesa redonda de estrategias para la potenciación del atractivo de la investigación, pues claro, suscita muchos temas como los que aquí se van a tratar, e incluso con una sugerencia a los ponentes de 4 aspectos concretos que ustedes conocen a través del programa. Yo no me resisto a hacer un comentario inicial, que es, una vez que me han dicho que tenía que hacer la moderación, pues en una nota me he puesto aquí, y es que, siguiendo con lo que se ha venido diciendo esta mañana y a principios de esta tarde, pues claro, estrategias, entiendo que lo primero que hay que situar ahí es el tema de los recursos, cómo no empezar por ahí. En ese aspecto, a mí me parece que, claro, también desde la deformación que uno tiene, siempre desde el mundo de la investigación vista desde el mundo universitario, pues que una de las cuestiones fundamentales en la financiación, algo que nos ha pasado a los universitarios y a los gestores universitarios, que es la desvinculación de financiación de la docencia y financiación de la investigación. Este es una de las cosas que muchas veces condiciona el planteamiento, pero por lo tanto está el tema de los recursos y el reconocimiento social, ¿no? Porque si planteamos que la potenciación del atractivo de la investigación hay que basarlo en el voluntarismo, pues mal iremos y nunca habrá soluciones. O sea, recursos, reconocimiento social. Esto es una obviedad casi decirlo, pero hay otras cosas que a lo mejor no serían tan obvias mencionarlas. Una sería volviendo a la deriva universitaria que para mí resulta inevitable, es el tema de los itinerarios. Estoy seguro que mi querido amigo Federico algo
planteará al hablar del binomio docencia-investigación. Una de las cuestiones que se nos plantea en nuestro sistema universitario que quizás sea la rigidez de un camino único, y esa es: el camino puede ser atractivo, no es atractivo, pero uno solo, o puede haber más caminos. Hay otro asunto que a lo largo de la mañana alguna vez se ha dicho de refilón, pero que quizá a lo mejor sería en esta mesa redonda un asunto a ponerle algo más de énfasis en el mismo. Es el tema de los apoyos que un investigador, que un profesor universitario o un investigador en un organismo de investigación recibe, los apoyos no materiales, sino los apoyos humanos. Es una de las diferencias de nuestro sistema, en este caso vuelvo a citar, universitario, frente a los valores medios europeos. En nuestro país, por cada 2 profesores tenemos un personal de apoyo, un no docente, y además con la diferencia perjudicial de que en un 85% es de baja cualificación. Solo los grupos 1 y 2, o A y B, son de los correspondientes a titulados universitarios, solo son el 15%. Entonces, los apoyos para poder hacer un trabajo, llámese, como decía el profesor Tomás, de excelencia, en el otro sentido de lo que él planteaba, en definitiva, de tirar adelante en un camino de un buen hacer universitario. Pero hay más cosas, ¿no? El tema de tomar una decisión para trabajar en el mundo de la investigación es una decisión sin retorno. Hoy hablamos de movilidad con retorno. Es decir, ¿qué posibilidades hay de entradas y salidas? O es que decir, ahora que hay un momento de entrar como investigador en el sistema, centros de investigación, universidades, ahora lo aprovecho, porque si no, no va a tener otro. Y si no, y además una vez que me meto en esto, ya luego es muy difícil salir de e irme al mundo del sector productivo. Por lo tanto, entradas, salidas del sistema. Yo estoy seguro que a lo mejor José Luis, tú, o alguien lo va a plantear, o el propio profesor Caetano López. Otro asunto que también se planteaba es el tema de la eficiencia, ¿no? Es decir, el asunto de los grandes o pequeños proyectos, las prioridades, la excelencia versus linealidad o valor combinado, que yo también coincido con esa opción combinada. Porque no es decir, bueno, a los buenos que nos garantizan eficiencia en el aprovechamiento todo, y a los demás nada, porque entonces podemos llenar las universidades de... ¿Se acuerdan ustedes del platanito? Pues de la universidad de platanito, denme una oportunidad para demostrar que también en un futuro puedo ser excelente, ¿no? En definitiva, queridos colegas de la mesa, tenéis un buen trabajo. Y yo creo que buen trabajo que va a estar muy bien, entre otras cosas, por si miran el currículum de los aquí presentes que me acompañan en la mesa. Hay un rector de universidad, hay un ex rector, es que yo no sé por qué me había puesto aquí 2 y estaba mirando a Pepe. Hay un ex vicerrector, y hay una persona también que ha ocupado posiciones en el ámbito universitario y ahora lo ocupa en el ámbito del gobierno. Un físico, un ingeniero, un economista y alguien de un ámbito diferente como es ciencias físicas, ¿no? Ciencias del deporte. Bueno, pues con este magnífico material humano podemos empezar la mesa con la intervención de José Luis Hernández Vázquez, que es el subdirector general de Formación y Movilidad en posgrado y postdoctorado en la Dirección General de Universidades. Yo os pediría a todos que fueseis estrictos en lo de los 15 minutos para acabar a la hora, que es siempre una expectativa. Uno dice, bueno, ¿a qué hora vamos a salir? Y si no, me tengo que ir antes. Compromiso de cumplir horario, 15 minutos y luego tiempo para el coloquio. Empieza, si te parece, José Luis, para seguir el programa. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quisiera agradecer al seminario la propia aceptación de mi presencia en sustitución de la que iba a dirigirle estas palabras, que es la exdirectora de la Dirección General de Investigación, ahora directora de Cooperación Internacional en nuestro nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación. Así que tanto el tipo de discurso como
la intervención en sus contenidos, como por su responsabilidad de conocimiento sobre la materia, y la mía propia en el ámbito de gestión, pues yo lo centraré más en el ámbito más micro que macro, y menos político y más de gestión. Así que espero que ello no, pues las expectativas que tenían previstas en esta intervención se vean cumplidas igualmente con las aportaciones que yo pienso introducirle. En primer lugar, con todo lo vamos a centrar, lógicamente, en la intervención en el ámbito de la movilidad, dando información muy concreta respecto a los programas que gestiona el Ministerio, con una perspectiva de los 4 últimos años y una perspectiva de la puesta en marcha del nuevo Plan Nacional con el Programa Nacional de Recursos Humanos, o con los programas dentro de la línea instrumental de recursos humanos. Hay suficiente marco normativo, eso lo veremos en primer lugar. En segundo lugar, muy someramente veremos los programas de movilidad que el Ministerio lleva a cabo, no solamente en el ámbito de los investigadores, tiene unos importantes programas previamente en el ámbito puramente universitario, en grado y posgrado, para centrarnos fundamentalmente en los puntos 3 y 4 en los programas de recursos humanos del Plan Nacional. Dentro de ellos, el Programa Nacional de Movilidad, que es el que, desde el punto de vista administrativo y órgano gestor de la Administración, me encuentro más vinculado. Y finalmente, muy vinculado a estos programas, algunos datos que están relacionados también con la movilidad en la fase de formación de los investigadores durante su elaboración de las tesis. En este caso, estamos hablando de los grandes programas nacionales, que son el FPI y FPU, de dónde vienen y dónde van los chicos cuando tienen que hacer alguna estancia de movilidad. Bueno, el arranque normativo, el fundamento jurídico por el que el Gobierno, a través de los ministerios, lleva a cabo una política de favorecer la movilidad de investigadores, pues lógicamente están en las dos leyes principales, la de universidades, recientemente renovada, y la de Fomento y Coordinación General de Investigación. Y no obstante, yo señalo aquí también la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta por subrayar de alguna forma muy enfáticamente algunos de estos aspectos, no solamente desde fomentar las distintas, todas las formas de movilidad, sino también la movilidad como factor de evaluación en los procesos selectivos de otros programas, en proyectos, etcétera. Y fundamentalmente la extensión que hace esta misma carta, y la que he señalado aquí en la parte de abajo recuadrada, el valor que debe tener la movilidad para empleadores o financiadores, como es el caso del Ministerio, en todos los aspectos que se señalan. El valor de la movilidad desde el punto de vista geográfico, intersectorial y disciplinaria, la movilidad entre los sectores público y privado, y como forma de potenciar reforzar los conocimientos científicos, así como la consecuencia que ellos tienen, que emplaza a los organismos a que incorporen dentro de las estrategias de desarrollo profesional específica el valor de la movilidad en los procesos de valoración y evaluación profesional. Desde ese punto de vista, y con este arranque, nuestros programas del Ministerio, lógicamente, tienen otro aspecto normativo jurídico, que es lo que le hace muchas veces ser tan costosos en cuanto a la gestión de los mismos por parte de los investigadores, y encontrarse no todavía con la ventanilla única, sino con muchas ventanillas, con muchos modelos de impresos, e inclusive de modelos de currículo hasta hace bien poco tiempo. Lógicamente, en cuanto a las convocatorias de los distintos programas, pues aquí he puesto alguna de la legislación y normativa a la que nosotros nos sujetamos en todas nuestras convocatorias. Al final de todo esto, está la convocatoria específica para cualquier tipo de programa que lleve a cabo. Establece muchas limitaciones, algunas de ellas de forma importante ya se han señalado a lo largo de la mañana y están sobre la mesa de trabajo para conseguir eliminarlas o dulcificarlas al menos, pero indudablemente en todos nuestros programas nos tenemos que poner el corsé de la normativa, fundamentalmente de subvenciones, y la normativa de la Ley de Procedimiento Administrativo. En lo que afecta a los investigadores extranjeros, cuando se incorporan, pues lógicamente la otra normativa de inmigración. Lamentablemente establece rutinas de trabajo largas, muy laboriosas, tanto para los solicitantes
como también para los que gestionan estas actividades, que no son sencillas. Bien, los programas que, como decía, gestiona el Ministerio y a los que nos vamos a referir son todos ellos convocatorias competitivas. Convocatorias competitivas y ayuda a movilidad, ninguna de ellas está sujeta a la relación con la renta. Estos serían otros tipos de convocatorias que lleva otra unidad del propio Ministerio y que su concesión siempre está ligada a la renta. En este caso, lo que se busca en estas convocatorias es la calidad, la excelencia, y es puramente competitiva el mérito de los candidatos. En las convocatorias de movilidad en enseñanzas universitarias afectan al grado y al posgrado. Algunas de estas convocatorias son ya por lo largas, son conocidas, las becas Seneca a nivel nacional, interna, o a nivel internacional, las Faro, Argo, Íntegras recientemente, o Erasmus a nivel europeo. Y recientemente, con la nueva configuración y todo el proceso de Bolonia en marcha, desde el año 2005 empezó una nueva convocatoria de ayudas de movilidad a profesores y estudiantes de másteres universitarios y, lógicamente, las ayudas de doctorado con mención de calidad, que ya también tienen su tradición desde el año 1999. Estas son ayudas de movilidad no directamente vinculadas a la formación de investigadores, salvo las de doctorado de mención de calidad. Al margen de estas convocatorias, las específicas para el personal docente e investigador en las universidades o de los OPIs, organismos públicos de investigación, u otros centros recientemente creados también de investigación por comunidades autónomas, se refieren fundamentalmente a la fase de formación de personal investigador, las conocidas becas FP y FPU, en donde hay una importante acción a través de ellos de ayudas para estancias en el extranjero, llamamos estancias breves, son estancias entre 2 y 4 meses, o estancias más prolongadas de hasta 12 meses en cuanto a la convocatoria de FPU. Y finalmente unas ayudas o unas convocatorias menores en cuanto al número de personas afectadas y la financiación que conlleva, que son ayudas que proceden de acuerdos de cooperación internacional que en este momento hay con becarios nuestros en el Instituto de Florencia, en Estados Unidos y en Brasil, a nivel todos de formación de doctores. Y finalmente la convocatoria del Programa Nacional de Movilidad, en sentido estricto, es la que va dirigida a los investigadores ya, en todos los que han culminado la fase, el doctorado, ya ostentan el título de doctor. Y aquí, hace 2 años, ya se implantó y se cerró, a nuestro entender, el proceso de ayudas en las distintas situaciones que pueda encontrar en su trayectoria profesional el investigador. Cuando es reciente la terminación de la tesis, es las ayudas a jóvenes doctores, llamamos otros postdoctorales, ahora todas ellas para vincularse a centros en el extranjero, las ayudas a profesores o investigadores juniors, los que están en una situación de contrato inicial, que es las ayudas José Castillejo, que es el 2.º año que se convocan, y finalmente las más tradicionales, las ayudas a profesores e investigadores seniors ya consolidados con más de 10 años de contrato en sus instituciones. El sistema de ayudas de movilidad se articula, como anteriormente hemos visto y a lo largo de la mañana se ha repetido en varias ocasiones, a través de una línea instrumental del Plan Nacional, y dentro de estas 6 líneas instrumentales aparece una denominada recursos humanos, y a su vez cada línea instrumental se desarrolla a través de programas nacionales. Las líneas instrumentales son 6, los programas nacionales son 13, y los programas nacionales que corresponden a la línea instrumental de recursos humanos son 3, que abarcan el Programa Nacional de Formación, el Programa Nacional de Movilidad y el Programa Nacional de Contratación e Incorporación. Directamente yo estoy vinculado al Programa Nacional de Formación porque gestiono las becas FPU, que es aproximadamente el 50% del programa. El Programa Nacional de Movilidad se gestiona directamente en su totalidad desde la Dirección General de Universidades y recae en mí esa responsabilidad. Y el Programa Nacional de Contratación e Incorporación, que corresponde a otra subdirección general dentro del Ministerio. Pues bien, con el objetivo que ahí está señalado, el Programa Nacional de Movilidad de Investigadores, por primera vez este año, ha aparecido, como decía anteriormente también Elisa, en una sola convocatoria, eso sí, subdividido en sus programas y a su vez en modalidades. Prácticamente hemos recogido en todas las convocatorias que el propio Ministerio llevaba haciendo
hace años y que de alguna manera quedan recogidas y organizadas de esta forma. Su programa PROEX, que es de profesores e investigadores que van al extranjero, que tiene dos modalidades: las estancias de movilidad para profesores seniors o investigadores, o las estancias de movilidad también al extranjero para jóvenes doctores. El segundo subprograma es de extranjeros en España, que tiene a su vez dos modalidades, también uno para seniors en régimen de sabático y otra para estancias de movilidad de jóvenes doctores, tecnólogos, que se incorporan a los grupos de investigación. Y finalmente, el último programa es de postdoc en el extranjero, o son las ayudas postdoctorales en el extranjero. En general, estos programas, la financiación siempre es insuficiente de todos los años, pero ahora veremos más datos con respecto a lo que comentabas, con respecto a si realmente la financiación responde a las expectativas de mejora. Sin entrar mucho en el detalle de cada uno de estos programas por las limitaciones del tiempo, y si hay alguna pregunta posteriormente, pues ya la contestaré. No voy a explicar cada uno de ellos, que creo más interesante comentar la evolución financiera que hemos tenido. Aquí hemos agrupado dentro del programa de movilidad tanto por convocatorias. Cada convocatoria tiene un gasto financiero en 3 ejercicios económicos, y hemos agrupado las estancias en el extranjero de los programas que están destinados a movilidad hacia el extranjero, de aquellas que diferencian que son estancias en España, que son profesores e investigadores, pues extranjeros españoles, pero son residentes en el extranjero, la condición para poder optar a ella. Bueno, vemos la evolución económica que han tenido y cómo en la parte superior, en el presupuesto de estancia en el extranjero, destaca José Castillejo en el sentido de que tiene una sola convocatoria y la nueva propuesta para el 2008-2010. Simplificando un poco, podemos ver que a nivel económico, en la relación del año, la convocatoria del año 2000 para los años 2004-2006 con respecto a la convocatoria del 2008-2010, pues hay un incremento del 61,20% de financiación, y del 2008 al 2007, la anterior, es un 17%. En este sentido, cumple totalmente las expectativas que anteriormente señalaba también Elisa, de un crecimiento mínimo, me parece, de un 16% anual. Luego, ya en este primer plan nacional se cumple con respecto al año anterior, pero no solamente con respecto al anterior, sino en las 4 convocatorias anteriores ha habido un crecimiento importante, casi en la línea de lo que estamos comentando. En las estancias al extranjero, el crecimiento ha sido algo menor, pero como podemos apreciar, es un 52% de incremento desde la última convocatoria con respecto a la del periodo 2004 a 2006. Aquí sí tengo que aclarar que el incremento se centra fundamentalmente en los jóvenes doctores, por una sencilla razón de la aplicación del Estatuto del Personal Investigador, que son becas. Han pasado de ser becas de investigación a contratos con los organismos. Pasamos, porque ya el tiempo, y yo creía que iba a ir bastante rápido. En cuanto al número de estancias, el número de beneficiarios afectados, esta es lo que les traía. La diferencia en cuanto al crecimiento es apreciable en cuanto a las estancias en el extranjero por la incorporación de un nuevo programa. Sin embargo, en el otro programa parece que se reduce, pero el hecho de la reducción es por un número de beneficiarios, en el sentido de que el coste por beneficiario ha sido mucho mayor. Entendiendo que, y respondiendo a una de las preguntas que hacían antes, el Ministerio ha optado por mejorar la cualificación, es decir, el salario, ahora ya es salario, de los investigadores en formación y de la movilidad con respecto al número. No hemos incrementado el número, pero sí hemos incrementado salarios. Por eso aquí hay una más. Sin embargo, tengo que señalar también que fluctúa mucho, porque como son estancias de entre 3 meses, unas, otras 12 meses, hasta 24 meses, depende de la duración y del país donde se vaya la estancia, pues podemos en un año u otro conceder más o menos ayudas. Por eso las diferencias de los años primeros, los 4 primeros años son ejecución, y el siguiente año es las perspectivas que tenemos en la propia convocatoria. En cuanto a
la diferencia que puede haber entre a dónde van nuestros investigadores, donde vemos una clara diferencia entre los investigadores que salen, donde se orienta fundamentalmente a Europa y a Estados Unidos, en donde prácticamente estos son casi el 50% de los investigadores seniors se van a centros de destino en Europa, en los países europeos, pero un importante porcentaje, el 36% se va a Estados Unidos, y el resto del mundo es un 14%. Por cierto, en los últimos años sí se ha visto un crecimiento grande a los países asiáticos y a Australia con respecto a anteriores. Y las estancias de extranjeros en España, ¿de dónde proceden? Fundamentalmente son de Europa, y en los profesores sabáticos de Estados Unidos, pues la mitad prácticamente, menos la mitad, y los jóvenes doctores de Europa y también del resto del mundo. Aquí hay una importante aportación de Iberoamérica y los países asiáticos en las dos últimas convocatorias. De tal manera que estos datos micro relativos a los programas vienen de alguna forma a confirmar los datos macro que se estaban dando esta mañana con respecto a la movilidad de investigadores. Me van a permitir, como en el tiempo reducido, pasarme los datos de lo que es formación y pasarme a la propuesta final, que responde a algunas de las cuestiones que hemos planteado. El reto es, a nivel de recursos humanos, alcanzar los retos de Lisboa, lógicamente, en cuanto al número de investigadores por cada 1000 habitantes, y hay una serie de propuestas de actuación concretas, algunas de ellas sobre la marcha. La primera de ellas está relacionada con la actualización del Estatuto del Personal Investigador en Formación, por el cual se presentó y ya está sobre la mesa. Desde luego es un asunto que hay que tocar de una forma rápida. Por otra parte, es el incrementar o aumentar, o inclusive en algún caso tenemos alguna propuesta de que la formación de nuestros doctores obligatoriamente haya un periodo internacional de formación obligatorio mínimo, lo cual extendería la formación internacional de manera, en estas becas que concedemos nosotros, de una forma impuesta por la propia convocatoria. Por otro lado, es incrementar las ayudas de movilidad a los investigadores, pero también que estas ayudas se extiendan a los organismos de los empleadores de los mismos, de tal manera que puedan sustituirlos o de alguna forma potenciar que ellos mismos puedan durante algún tiempo darles esos permisos necesarios. En algunas ocasiones encontramos graves problemas en ellos. Por otra parte, algo ya se ha ido, la movilidad bidireccional, empresas, organismos públicos, empresas. Y finalmente, un aspecto que también se ha comentado, por eso no es ninguna novedad, casi ninguno de las propuestas de actuación que tenemos ahora mismo proyectadas, es la transposición de la directiva con el visado científico para los investigadores. Esto también es un tema de trabajo que está ya elaborado desde hace unos cuantos meses, pero que lógicamente con los cambios ahora supongo que tendrá un ritmo más fuerte junto con el resto de propuestas de actuación. Algunos de los datos interesantes de lo que es la fase de formación o de reincorporación también son, con respecto a los países de origen y con respecto a los países de destino, bastante coincidente con lo que hemos visto, con una importancia grande en cuanto a somos receptores de investigadores y contratantes fundamentalmente de países iberoamericanos con respecto al restante país, y europeos, indudablemente. Bueno, nada más. Muy bien, muchas gracias, José Luis, por presentarnos el papel gubernamental. Y a continuación, para hacer un análisis sobre el binomio docencia e investigación, va a intervenir el profesor Federico Gutiérrez Solana, que es rector de la Universidad de Cantabria, es doctor ingeniero de caminos y querido y habitual colaborador de la cátedra en muchas cosas y muchas actividades que hacemos. Nos honra con su apoyo y su participación. Y además de eso, que quizá les pueda interesar a ustedes más, Federico Fede ha estado jugando y está jugando un papel importante en el proceso de la renovación de la oferta académica como presidente de la subcomisión de enseñanzas técnicas del actual Consejo de Universidades y anteriormente el Consejo de Coordinación Universitaria. En un tema complicado, su buen hacer ha quedado ahí patente. También es vicepresidente de la Ejecutiva y vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
Fede, cuando quedan 15 minutos. Bueno, muchas gracias, Paco. Yo lo primero, ante todo, es el agradecimiento a la Cátedra UNESCO y a todo el equipo que lidera Paco Michavila por el trabajo que hacen, porque realmente nos ofrecen siempre un foro de análisis, que es lo que hace falta para todo esto en lo que nos encontramos, ¿no? En este mundo que lo que trata es de buscar el mejor desarrollo para el futuro de nuestra sociedad. Bueno, ante esta, ya entrando en el ámbito, claro, el título habla de la movilidad de investigadores entre Estados Unidos y Europa, una simetría aceptable, y luego, digamos, la parte que me toca, pues ya va en una zona muy sesgada de esta. Así que no me resisto a hablar un momento de si es aceptable la simetría, y mi respuesta debe ser no debemos aceptar la simetría si queremos el máximo desarrollo de nuestra sociedad. Por lo tanto, deberíamos luchar para que esta movilidad estuviera equilibrada. Y cómo, es decir, yo creo que en todos los procesos físicos, la movilidad, los fenómenos de transporte tienden a equilibrarse siempre que haya igualdad de condiciones. Si no están equilibrados, es que hay una fuerza motriz que está condicionando el sistema. Y aquí la fuerza motriz existe, lógicamente. Una importante es la financiación, seguramente no solo ella, pero es evidente que la financiación condiciona mucho, y de ahí un poco Lisboa, y de ahí un poco el que estemos en estos análisis siempre partiendo de dónde estamos en financiación, cómo invertimos esa financiación y cuáles son los resultados de esa inversión. Y creo que el análisis por ahí todavía deja patente que tenemos bastante camino que recorrer, y sobre todo en el ámbito de la planificación. Tenemos que planificar adecuadamente toda esta inversión diferencial que nos resta, ver cómo somos capaces de estimular esa inversión diferencial y luego aplicarla de forma que rompamos esas fuerzas motrices que ahora mismo nos están condicionando en que nuestra respuesta sea una movilidad asimétrica. Es decir, no es comparable el flujo de investigadores hacia América, de Europa a América, que de América a Europa, y ya yendo al ámbito español, pues todavía peor, ¿no? Entonces, este preámbulo no quería dejar de hacerlo, y a partir de eso ya voy a entrar en algo que al centrarse en docencia e investigación, pues obliga a dar una visión exclusiva, si se quiere, casi desde el ámbito universitario. Es decir, cuál es el papel que tiene que jugar la universidad para encajar en todo esto. Bueno, esta es la forma en que he dividido, como tienen la presentación. La presentación centra claramente en que la investigación, o digamos el conocimiento y la búsqueda del conocimiento, es un objetivo europeo. Esto está centrado en un binomio que es el desarrollo de la sociedad exige competitividad, y que ese triángulo del conocimiento, que ya ha sido mencionado, tiene tres vértices claros: la investigación como generación del conocimiento y su transferencia, en donde para mí la formación es una parte fundamental de esa transferencia, donde las universidades juegan el rol primordial, pero la innovación es la otra faceta donde también las universidades tienen que jugar ese papel. Por tanto, en los tres vértices las universidades son fundamentales, así lo reconoce todos los análisis de la OCDE o de otros organismos, y lo que requieren es que haya una respuesta moderna y de calidad en la gestión adecuada para que la inversión que tenga que hacer Europa en el futuro pues se adecúe a las necesidades de todos. Entonces, el análisis que tenemos que hacer es si la universidad es capaz de hacerlo. Los diagnósticos que se hacen en base a indicadores, como ya se han visto hoy, pues resultan que no tenemos suficiente masa crítica de investigadores para hacerlo adecuadamente, o de personas formadas adecuadamente para hacer la demanda que la sociedad requiere, y esto está asociado precisamente a esa falta de inversión comparativa con otros países o con otras regiones mundiales, como puede ser Estados Unidos, con la cual nos estamos ahora comparando, en donde el elemento diferencial en financiación se mantiene no solo en I+D+I, sino también en educación superior. Por lo tanto, esta situación es la que comentaba ya al principio de fuerza, o uno de los importantes factores de la fuerza motriz que deriva en la diferencia de movilidad.
Bueno, ¿qué deberíamos hacer entonces como universidades? Pues mejorar, requiriendo una mejor financiación, y esto significa que garanticemos una mejor gestión para que esa inversión sea adecuada, modernizando, como esta mañana hablábamos, de todos los procesos de gestión, y esto no solo, como decía muy bien el rector de Valencia, no es solo una capacidad de la universidad para hacerla desde dentro, tiene que ser una exigencia de la sociedad y por lo tanto, porque a ella nos debemos, la sociedad tiene que ser consciente que tiene que dotar a las universidades de una organización moderna y ágil que nos permita planificar para hacernos atractivas en lo que es toda la transferencia, porque al final el objetivo es seguir generando conocimiento, pero para dárselo a la sociedad, es decir, que sea transferible, y por lo tanto tenemos que ser atractivas en formación y atractivas en esa aplicación del conocimiento. Pero para ello es necesario que las universidades tengan capacidad de investigación. Es decir, yendo muy rápido, generamos conocimiento como materia prima fundamental para el desarrollo, para transferirlo en formación e innovación, y esta creo que es la base. Si todo esto lo hacemos bien, lo hacemos adecuadamente, lo hacemos de forma coordinada con el requerimiento de la sociedad y con el respaldo de la sociedad y con el reconocimiento de la sociedad, esto es lo que favorece esa integración total sociedad-universidad. Lo tenemos que hacer, lógicamente, entonces la función investigadora tiene que salir de la universidad a partir de las personas que se integran en ella. Y entonces estas personas tienen que ser capaces de ejercer la función investigadora, tienen que conocerla y tienen que estar coordinados con el ejercicio de la transferencia. Por tanto, tienen que saber lo que es la docencia y tienen que saber también lo que es la innovación productiva. Tienen que integrarse también en este proceso. ¿Cómo? Como personas polifuncionales, es decir, atendiendo a la función investigadora y al menos la docente. Bien, pero todo el mundo no vale para todo, es decir, no tenemos supermanes en todo. Sí que tienen que tener, ya digo, la formación investigadora, pero no necesariamente tenemos que tener lo mejor en todas las funciones universitarias, en cada persona, sino que tenemos que trabajar, o deberíamos trabajar en equipos polifuncionales, donde perfiles más docentes, perfiles más investigadores y perfiles más innovadores formaran parte del sistema. Es decir, que la competitividad la basaríamos en tener universidades competitivas que exigen investigación en sus equipos y que exigen investigadores. Por lo tanto, nuestros individuos, cuanto más sólidos sean, más competitivos van a hacer a toda la sociedad. Y así conseguiremos ese sistema atractivo en los ámbitos de transferencia a partir de ser atractivos también en la función investigadora y por lo tanto atractivos para tener el talento, como hablábamos también esta mañana, como se hablaba en investigadores y docentes de calidad. Bueno, por lo tanto, es una obviedad, si se quiere, ¿no?, que la necesidad de la función investigadora en la universidad y por lo tanto los investigadores conectados son la conexión de calidad entre generación y transferencia del conocimiento. Tienen que cubrir los tres ámbitos, o lo tenemos que cubrir con las personas que están en la universidad. Por lo tanto, investigación, docencia e innovación forman parte del rol universitario. Y también lo que es importante, esta función no es per se, sino que además es una función para mantener la formación de investigadores innovadores que son necesarios para el desarrollo competitivo de toda la sociedad, no solo integrados en la universidad, sino integrados en todo el sistema. Pero alguien tiene que formarlos en esa función y esa formación la hace la universidad. Por lo tanto, además de su propia función intrínseca, la formación de investigadores es un valor añadido fundamental. Es decir, la universidad es la nodriza de todo el sistema y tenemos que entenderlo así. Y de ahí la importancia también de lo que decía Paco Tomás antes, de no desgajar todos los grupos de investigación, es decir, de no separar solo los ámbitos de excelencia de los demás, porque todos los ámbitos de investigación son lo suficientemente importantes porque son los que generan los futuros investigadores. Entonces tenemos que cuidar, alentar y potenciar, aunque no sean en su propia, digamos, resultados propios excelentes todos ellos, ¿no? Bien, entonces ya yendo directamente al papel de los investigadores,
y a entrar en ese binomio del que hablábamos, aunque ya con todo lo que el preámbulo que he hecho, yo creo que ya entenderéis que la bifuncionalidad o la trifuncionalidad es necesaria. La universidad necesita atraer a estos profesionales de prestigio que tengan la doble funcionalidad en investigación y transferencia, en donde se incluye la docencia, pero para ello, como estos son funciones necesarias para la sociedad, creo que es fundamental el reconocimiento de la sociedad. Es decir, si no conseguimos que toda la sociedad en concreto exija que esto sea una absoluta prioridad en toda la situación, nos será muy difícil competir con otros sistemas. Por lo tanto, necesitamos para ese reconocimiento profesionalizar la investigación desde el inicio. Es decir, la sociedad tiene que entender que el investigador es tan importante como el médico o como el, es decir, con una situación transversal, es decir, no está especializado en nada, es una función transversal que afecta al resto a todo el conocimiento, pero que necesitamos valorar y por lo tanto de alguna manera profesionalizar. Las personas que se incorporen a la universidad, por tanto, tienen que atender a todos los ámbitos y además ser los formadores de aquellas encargados de hacer investigación e innovación en el futuro. Por lo tanto, la universidad tiene que cuidar internamente todo este proceso para que sea, no sé si un itinerario, una carrera, como se decía antes, pero sí, como también decía Francisco Michavila ahora en la presentación, en donde cuando uno se mete en este camino de hacerse investigador, es decir, de hacer el doctorado como primer paso, no se vea exclusivamente o no sienta que está exclusivamente abocado a un ámbito cerrado que puedan ser las universidades o los sistemas de investigación. Creo que también tiene que sentir que la sociedad va a sentirse o atraerle para formar parte directamente de su sistema productivo. Y ahí es donde tenemos que ganar esa situación para hacer competitiva todo el proceso. Bueno, lógicamente luego esto ya internamente va a exigir que haya una formación de partida. Es incuestionable que tiene que haber una formación en conceptos donde investigación y docencia estén también ligados. En método, es fundamental que un profesor universitario, si se quiere una persona integrada en la universidad, no conozca el método de investigador, aunque luego tenga un perfil más docente, pero si no sabe, no ha pasado por la formación investigadora, realmente no lo valorará y tendríamos una rotura, si se quiere, en la continuidad del sistema. Y también es importante que conozca los procesos de transmisión, ya hemos dicho, la docencia y la innovación. Esta formación de partida tiene que tener una continuidad y la continuidad la tiene que dar la propia profesionalidad de la persona, es decir, sus propias ganas de seguir avanzando, lo cual normalmente es intrínseco a esa situación de investigación, pero también tiene que ser fomentado por la institución. La institución tiene que establecer un proceso de crecimiento en el reconocimiento, a través del reconocimiento y la motivación de las personas. Y esta situación en la institución tiene que, de nuevo, insisto, ser alentada por la sociedad. Es decir, la sociedad en su conjunto tiene que entender que todo este proceso debe ser creciente para alcanzar las cotas que todos queremos. Yendo a ese binomio, tenemos, como decía al principio, tener profesores que hagan de todo. Esto es como si en un equipo de fútbol todos defienden, todos atacan, todos son porteros. Pues no, realmente es verdad que en un momento dado un futbolista puede hacer de medio y en alguna ocasión hacer de extremo o luego pasar a ser lateral, ¿no? Pero en un momento dado y en una situación dada pueden requerir un perfil de especialización porque todo el sistema lo requiere en ese momento para él. Y hay personas que se especializan, pero siempre desde la necesidad de trabajar en un equipo con todas las funciones bien conocidas. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que dar cabida a profesores con un mayor perfil docente, a profesores con un mayor perfil, o si se quiere, más polivalentes en docencia, investigación e innovación, o a otros que tengan en un momento dado perfil investigador e innovador.
Nosotros como universidad hemos entendido que cada función requiere el que los recursos humanos estén adaptados a esa función. Y por lo tanto hemos creado una plantilla de investigadores y esa plantilla de investigadores tienen su función investigadora intrínseca que convive con el resto del profesorado que tiene la doble condición de investigación y transferencia a través de la docencia fundamentalmente. Esto no es fácil. Puedo decir que por eso insisto mucho en que tiene que ser apreciado por la sociedad. No es tan difícil, si se quiere, como que los propios sindicatos recurrieron a esa normativa que creó la universidad para hacer una plantilla de investigadores, y hemos tenido que luchar contra digamos, la administración, que no entiende que la universidad tiene que dotarse para sus funciones de las personas adecuadas a las funciones, y que no entiende que la universidad ha estado por muchos años dotándose de personas en atención a su capacidad investigadora, pero en atención, por otra parte, a sus necesidades docentes. Con lo cual, al final, muchas veces se ha desvirtuado y se ha potenciado o se han creado funciones docentes virtuales por necesidades de existencia de potenciales investigadores. Entonces, toda esta mezcla es importante que seamos capaces de diseccionar, que seamos capaces de encontrar que para cada función hay un individuo que está mejor capacitado y que tenemos que integrar en un equipo global. Yo estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Juan Mulet del tamaño crítico. Es importante que todo esto forma parte de un grupo conjunto que haga investigación y docencia conjuntamente, y que, al igual que preparamos un proyecto de investigación con todo cuidado, preparemos los proyectos docentes con el mismo cuidado y también distribuyendo las tareas de la misma manera, y a poder ser coordinadas con la investigación y los resultados de la investigación obtenidas. Bien, el resto es, digamos, cualquier proceso en cualquier profesión. Necesitamos motivarla, necesitamos reconocerla y necesitamos, en ese reconocimiento, establecer las pautas del propio reconocimiento. Es decir, tiene que haber una satisfacción asociada, pues, digamos, el reconocimiento no solo es desde el punto de vista profesional, sino también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista curricular y económico, ¿no? Y ahí es importante, para ese reconocimiento, que toda la sociedad reconozca la responsabilidad de las funciones universitarias y su buena ejecución, y lo premie. Y por lo tanto salgamos de alguna manera de una situación de uniformidad asociada bueno, pues a la distribución actual de las plantillas o, digamos, de los sistemas de personal que tenemos en estos momentos. También es importante que se reconozca la labor de liderazgo. Es decir, dentro de todas las funciones, al final, hay que liderar el trabajo de todos, y esa función tiene que ser reconocida. Por lo tanto, la gestión global, que es la de liderar a todo un equipo, tiene que ser reconocida. Y esto también es importante. Es decir, yo creo que todos hemos visto el fracaso de lo que representa los directores de departamento en comparación con los heads de una universidad americana. Y porque no ha habido el reconocimiento de esa capacidad de liderazgo, porque no se ha buscado que su máxima capacidad la extendieran a todo el grupo de personas, con las cuales algunas a lo mejor no eran su grupo de partida, pero lo que se debería buscar es eso. Y esa diferencia de reconocimiento al final hace que esa figura sea meramente una figura administrativa, que lo que está haciendo es ser itinerante de unos a otros, porque lo único que se hace es, digamos, un poco de gestión de toda la administración que requiere la docencia o la investigación, e incluso a veces exclusivamente la firma. Entonces es importante reconocer, y es importante reconocer el valor de las personas. Bien, en concreto y como conclusión, necesitamos universidades atractivas, y la universidad será atractiva si es capaz de dotarse por calidad y por planificación de profesorado atractivo. Profesorado que necesariamente tiene que tener formación en la metodología de investigación, pero que tiene que tener un profundo respeto y dedicación a funciones de transferencia.
docencia, que es primordial en la universidad, innovación, porque es necesario para el desarrollo, todo ello de forma individual o en equipo, es decir, que a lo mejor en determinados momentos una persona puede estar dedicada a cada una de estas funciones y no necesariamente en esas vías curriculares o esas vías itinerantes, no necesariamente en el seno de una universidad, sino que puede salir, ir a una empresa y sería deseable volver y que personas de la empresa se integraran en estos sistemas, para que estos fueran lo más polivalentes y lo más flexibles posibles. La universidad será atractiva si establece una carrera profesional para su profesorado, basado en el reconocimiento por la acreditación, por sus capacidades e incluso por su posible especialización y por su flexibilidad, si se quiere. Y también será atractiva si forma adecuadamente las nuevas generaciones de los responsables del desarrollo, investigadores e innovadores, que luego siempre recordarán que se formaron en esa universidad y volverán a ella para requerir sus servicios, tanto de formación como de actividad ligada al desarrollo, a la innovación o a la formación continua. Nada más, es todo. Muchas gracias, Fede. A continuación, el profesor Cayetano López, Tano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, de Física, y director general adjunto de CIEMAD en la actualidad. Pero Cayetano ha sido muchas más otras cosas y es más muchas otras cosas. Yo conocí a Cayetano cuando me incorporé al Consejo de Universidades como rector. Él era rector de la Autónoma y les puedo garantizar que la voz de Tano, de nuestro amigo Tano, era respetada y escuchada. Lo que él decía en todos los temas y en particular los temas de investigación era un tema que a él le llama de un modo especial, como es un marchamo propio de su universidad, y que desde su época de rector esta línea ha sido destacada. Y solo por decir una cosa más, porque no me resisto tan a decirlo, entre sus cosas actuales hay una que le hace mucha ilusión y que a algunos amigos de vez en cuando los implica, que es la Escuela Blas Cabrera. Valga el nombre de Blas Cabrera citarlo aquí hoy, que hablamos de movilidad investigadora, aunque la movilidad en este sentido sea una movilidad trágica. Sí. Pero en cualquier caso, Tano, háblanos del retorno de investigadores o de lo que tú quieras. Bueno, muchas gracias. Es verdad que mi voz era, según parece, oída y respetada y muy poco seguida. O sea que recuerdo algunas discusiones profundas, creo yo, e interesantes sobre temas que ahora ya están un poco sobrepasados, ¿no? Áreas de conocimiento, departamentos y demás. Y bueno, vamos al asunto. Vamos a ver. Voy a, como solo tengo 15 minutos, si me alcanzas el reloj aquel que he dejado allí, gracias. Pues no voy a detenerme en todas las cosas de las transparencias, pero solo en las que considero más interesantes. Lo primero, el retorno de los investigadores, esencialmente de Estados Unidos, es un problema, no se ve bien, pero bueno, es un problema europeo en general, y así lo admiten las instituciones europeas. Y tengo que decir que es un problema ahora mayor que lo era cuando se firmó la cumbre de Lisboa. Es decir, Europa ha venido perdiendo atractivo para los investigadores, tanto europeos como del resto del mundo, respecto de Estados Unidos. Y por mucho que se hiciera esa declaración, que es una declaración un tanto grandilocuente, hacer de Europa para 2010 la más importante y atractiva región del mundo en ciencia e investigación, el hecho es que está siendo menos atractiva, etcétera, etcétera. Es decir, hoy hay un flujo considerable, mayor que en el pasado, de investigadores europeos a Estados Unidos. Y ese flujo no está compensado, como estuvo en otra época, por el flujo de investigadores de otras partes del mundo, de Asia, de África, de América, incluso algunos de Estados Unidos, sino que hay una especie de déficit, de flujo negativo total, ¿no? En el caso de España, además, este es un problema doble, porque no solamente compartimos ese problema europeo, sino que también, como la situación de nuestra universidad, de nuestra investigación,
puede resultar menos atractiva que en otros países de Europa, pues también hay un flujo hacia Europa. Es decir, que nosotros tenemos el problema que tienen todos los europeos y un poquito más. Bueno, estoy todo el tiempo dando algo que no debo. Bueno, esto es una figura, voy a pasar de ella, eran cifras sobre personal de distintos países de Europa en Estados Unidos en formación técnica y demás. Cuando se habla del personal investigador y de cómo hacer para conseguir una masa importante de buenos investigadores en cada país, siempre se habla de las 3 R's: retener, repatriar y reclutar, y yo añado por mi cuenta una cuarta R que es importante en nuestro país, que es remunerar. O sea, que hay que hacer políticas que sirvan para retener, repatriar, reclutar y remunerar. Y esto asegurará, o podría asegurar, tener una masa de investigadores, innovadores, científicos adecuada en cada país. Retener. Retener, desde luego, no implica, como puede pensarse en algunos ambientes, que nuestros jóvenes investigadores no se vayan a otros países que tengan sistemas de investigación y desarrollo más avanzados. Al contrario, es una experiencia extremadamente valiosa para su formación. Desde luego, incluso en el polo de atracción máximo que es Estados Unidos, ningún joven investigador, prácticamente creo que no existen casos en donde haya desarrollado toda su carrera de investigación en el mismo lugar. Lo que pasa es que Estados Unidos es como un continente y el más atractivo, y por lo tanto allí la movilidad puede darse entre distintas universidades. Aquí en España la movilidad es importante que se dé entre distintas universidades españolas, desde luego, pero también con universidades o con sistemas de I+D que sean distintos, que sean más avanzados. Pero tienen que tener razones para volver, y ese es el problema de retener. Y independientemente o por mucho que uno afine y demás, al final las razones para que una persona vuelva son muy pocas. Lo primero, que existan personas que se puedan considerar líderes en el campo de su especialidad. Líderes, antes se llamaban maestros, pues líderes que sean capaces de atraer en sus universidades, en sus departamentos, en sus centros de investigación, atraer a los jóvenes que han ido a formarse a otros sitios y que al volver piensen que pueden seguir aprendiendo cosas y desarrollando su labor alrededor de esos líderes. Así que la existencia de profesores, supervisores de calidad y con atractivo es fundamental. Y cuando nuestros jóvenes investigadores van a Estados Unidos, siempre piensan en esos líderes que hay en esas otras universidades para aprender de ellos y para aprender del sistema que tienen organizado de investigación e innovación. Facilidades materiales y un tejido investigador tupido. Si el tejido investigador es tenue, pues entonces es muy difícil encontrar un lugar donde puedan acoplarse. Repatriar y reclutar prácticamente requieren son acciones que requieren los mismos instrumentos aproximadamente. Por ejemplo, hablaré un poquito de los programas ICREA y Ramón y Cajal, y son 2 programas que sirven para las 2 cosas, para repatriar y para reclutar. Al fin y al cabo, como verán, los instrumentos o las acciones que es necesario emprender son aproximadamente de la misma naturaleza. Y para que estos instrumentos que se puedan imaginar en cada momento pues funcionen bien, y el hecho y los fallos que puedan tener se deben a varios tipos de dificultades en nuestro país, que yo he dividido en 2 clases. Dificultades de orden general, es decir, que afectan a todo el sistema español, y dificultades de orden local, que afectan más o menos en unos sitios o en otros y de manera distinta en unos sitios o en otros. Entonces, las dificultades de tipo general, la primera, que no se ve ahí, es la R de remunerar. Luego pondré una gráfica que creo que es significativa sobre las condiciones materiales, la remuneración de nuestros investigadores, digamos, medios, que están en plena época, digamos, creativa, y esa es la primera dificultad. Casi en cualquier país europeo avanzado y en Estados Unidos encuentran una mayor remuneración. Pocas oportunidades de obtener puestos atractivos. Y eso es debido a que, a pesar de que ha crecido mucho, todavía nuestro sistema de I+D es un sistema, la suma público más privado, es un sistema pequeño. Y por lo tanto, pues el número de oportunidades pues es un número limitado.
No es un sistema que se pueda considerar tan grande que tarde o temprano uno encontrará un hueco atractivo. No es así, es un sistema todavía pequeño. Falta de medios para iniciar una carrera investigadora. Normalmente, en los programas de los que voy a hablar ahora, la dotación inicial que se da a los investigadores que vienen es muy pequeña, prácticamente para cubrir casi, pues, en fin, los gastos de traslado, las primeras dificultades, los primeros problemas, digamos, de anclaje en el sitio donde van a venir, pero desde luego no permiten iniciar un grupo de investigación adecuado. Y luego hay problemas de rigidez y burocracia, que son algunas de ellas verdaderamente, pues en fin, esto ha mejorado algo, pero yo recuerdo los problemas que también aparecían en el Consejo de Universidades sobre homologación de títulos, que esto es una cosa que para las personas que vienen con títulos de licenciado, de doctor y demás de otros países, resulta, como digo aquí, completamente grotesco las dificultades que tienen para homologarlos, en donde se les dice que se tienen que, personas que son doctores de la Universidad de no sé qué, de Berlín, ¿no?, pues que tienen que examinarse de motores 3, porque en su carrera que estudiaron allí pues no estaba motores 3, etc. Bueno, yo creo que esto no puede ser. Y luego hay problemas, dificultades de burocracia en la gestión de proyectos y demás. No voy a hablar de la última línea que me gustaría, que es la tendencia actual en Europa y también en España a transferir una gran cantidad de gestión sobre los investigadores, que realmente en cierto modo agosta, asfixia un poco la capacidad creativa con esa transferencia, digamos, de gestión. Pero en fin, no voy a hablar de eso, porque no voy a tener tiempo. Las dificultades de tipo local tienen que ver con el lugar donde aterriza el investigador retornado o que quiere retornar. Y aquí me voy a referir, aunque antes se ha puesto en cuestión esto de lo que puede significar los lugares mediocres o los grupos mediocres, porque en la discusión anterior, pues si hay un grupo que contribuye, aunque no sea con artículos de gran impacto, pero que contribuye a hacer servicios y productos, entonces ya no es tan mediocre, a mi juicio. Entonces lo que falla es la evaluación, lo que falla es cómo se mide la calidad de lo que hace un grupo. Si solo se mide con artículos de alto impacto, entonces se puede considerar que es mediocre a alguien que ha producido un producto que puede generar una cantidad enorme de riqueza, puestos de trabajo y demás. Entonces, hablaré también un poquito de eso al final. Pero hay sitios en donde en la universidad pues tienden a ver las personas, los investigadores que retornan, y que retornan a veces con gran iniciativa, con un currículum vitae mejor y demás, pues con una cierta reticencia, cuando no es con hostilidad. Esto es local, eso ocurre en algunos sitios, en otros sitios no. Se producen normas o jerarquizaciones, que digo aquí, injustificadas. En algunos, dependiendo del programa, pues a lo mejor pueden tener dificultades para ser investigador principal, o pueden tener dificultades para dirigir tesis o tener sus propios becarios. Conozco casos en donde a los que retornan, por ejemplo Ramón y Cajal, les ponen muchas clases, y conozco otros en donde no les ponen ninguna, con motivos se puede decir que bastante hostiles en los dos casos. En un caso, digamos, como una especie de carga suplementaria, y en otro caso para que no adquieran méritos docentes y demás. Claro, estas dificultades locales difíciles de resolver mediante normas. Yo después diré que esto no se puede resolver mediante normas. En general, pues dificultades para construir una carrera profesional en un entorno hostil que tiende a expulsar, ¿no?, en lugar de acoger. Por ejemplo, voy a mencionar dos casos. El caso del ICREA, el Instituto Catalán, no me acuerdo qué es, de investigación algo. Bueno, es un instituto que es de ámbito catalán solo, es una fundación pública que contrata a investigadores españoles y extranjeros para desarrollar su labor en universidades o centros de investigación ubicados en Cataluña. No es como el Ramón y Cajal, porque los contrata con un contrato laboral indefinido, pero tiene acuerdos con las instituciones de acogida, con universidades, con los OPIs y demás, sobre lugares, laboratorios, acceso a los servicios generales, para que los investigadores contratados por el ICREA tengan un espacio en el laboratorio, en el despacho y demás, puedan tener su bono de comedor o de transporte, igual que el resto de los investigadores o de los profesores de la universidad, etcétera. Es un contrato laboral indefinido, las remuneraciones son iguales que el nivel al que se les contrata en la universidad, justamente para impedir esas reticencias y estos problemas de cuando dos personas trabajan juntos en lo mismo, pero cobran distinto. No se contempla dotación inicial significativa, que yo creo que es un fallo.
tiene evaluaciones periódicas rigurosas y, muy importante, no se pueden mantener dobles adscripciones después de un periodo inicial prudencial. Es decir, esto está pensado para personas que no han sido ya pues directores de un departamento de prestigio importante en donde vienen a España pero les gustaría mantener la inscripción, como ha ocurrido en algunos casos, la inscripción en su universidad de origen. No, aquí se les pide que esa doble inscripción, que puede ser justificada en el primer año, como mucho 2 años, después desaparezca y se dediquen en cuerpo y alma al sitio en donde están. Y es un programa que yo creo que ha sido bastante exitoso, bastante positivo. Hasta ahora se han beneficiado de este programa unos 180 investigadores, de los cuales un 30% son extranjeros. Bueno, y aquí están las cifras por áreas y demás. No, tiene mayor. El programa Ramón y Cajal. El programa Ramón y Cajal es un poco distinto, financia la incorporación de investigadores a universidades y centros de investigación a lo largo de 5 años, con contratos de esos centros de investigación, con una participación creciente de la institución de acogida. Y al cabo de 5 años se supone que o bien la evaluación de lo que ha hecho es negativa, o si es positiva, la institución en donde está se ocupará de procurarle una posición permanente, o bien en forma de contrato, o bien en forma de plaza de funcionario, etcétera. Y justamente el programa I3, que ha venido una vez que se han empezado a terminar los primeros ciclos de 5 años de Ramón y Cajal, sirve también para estimular en cierto modo la fijación de estos investigadores Ramón y Cajal. Ha permitido incorporar cerca de 3.000 investigadores, españoles y extranjeros. La fracción de extranjeros no la conozco porque no he visto una cifra agregada, pero sí he visto algunos años, y en los años que he visto es del orden del 20% aproximadamente del total. 20% son extranjeros, pero no estoy seguro de que eso corresponda al conjunto. Y desde luego en todos los casos han experimentado estas dificultades que he dicho de tipo general, y solo en algunos casos las dificultades locales que han dependido de los centros de acogida. La gran mayoría, tengo que decir, está consiguiendo posiciones permanentes al final del ciclo de los 5 años, pero algunos, incluso después de adquirir esas posiciones permanentes, se les sigue considerando en sus lugares como cajalitos, con una cierto aire despectivo. Casi mejor que yo, ya estoy acabando, que siga con esto, les voy a leer un extracto amplio de una carta abierta que ha dirigido un investigador, Ramón y Cajal, al rector de mi universidad, de la Autónoma de Madrid. En la Autónoma de Madrid, en general, hay muchos Ramón y Cajal, han sido bien acogidos, la mayoría están ocupando sus posiciones y demás, permanentes, pero sin embargo sigue habiendo problemas. Y creo que esta carta, que está dirigida por un Ramón y Cajal extranjero, que es una carta abierta, pues es interesante, y voy a leer extractos. Dice: la idea base del contrato Ramón y Cajal era atraer a España, por un lado, investigadores españoles que estaban trabajando en el extranjero, y por el otro, investigadores extranjeros de calidad. Al menos así es como se me presentó el contrato cuando fui invitado a participar en él. Muchos contratados Ramón y Cajal son investigadores de un cierto prestigio internacional con un currículum de calidad. No es infrecuente ver entre ellos currícula a la altura de un profesor titular. Atraídos por un contrato que se nos aseguró tenía un prestigio considerable, algunos de nosotros hemos renunciado a la mitad o los 2/3 del sueldo que recibíamos en el extranjero para venir a España con la ilusión de construir algo en una universidad dinámica y emergente. El resultado, duele decirlo, ha sido en muchas ocasiones decepcionante. La universidad nos ha pedido el currículum de un titular, pero nos trata como becarios. Ese es uno de los puntos. Nuestra calidad de investigación no está reconocida, porque al no tener una plaza permanente no podemos solicitar los sexenios, punto que señala, ¿no?, con los que en la Universidad Española se incentiva la actividad investigadora. Nuestra actividad docente tampoco está reconocida ni gratificada por motivos similares. La universidad nos ha invitado aquí como investigadores de prestigio internacional, pero no podemos pedir estancias en centros de investigación extranjeros para fomentar este prestigio y para permanecer conectados a ese ambiente internacional que nos hizo apetecibles. Dice, bueno, hasta se nos deniega la ayuda para el abono de transporte, que decía yo antes. La Universidad Autónoma de Madrid se ha preocupado de darnos la posibilidad de una salida profesional como profesores contratados, una vez que finalice el contrato, circunstancia que agradezco sinceramente, pero no ha conseguido encontrar una posición digna para nosotros durante los años en que hemos sido contratados Ramón y Cajal.
ya acabo, dice: no acepto y nunca aceptaré que, independientemente de la calidad de mi trabajo, se me considere como inferior en razón de algunas reglas sobre los contratos temporales creadas originalmente para personas en situaciones diferentes de las de un investigador consolidado, como somos los contratados Ramón y Cajal. Reglas que, en cualquier caso, en el panorama actual resultan obsoletas y no adecuadas a las demandas de una universidad moderna de calidad. Bien. Luego dice que convendría tomar algunas medidas que piden muy modestas y demás. Pero, en fin, es el sentimiento un poco de que en algunos sitios, pues, ya digo, eso son parte de las dificultades locales, se les trata con una cierta displicencia. Por último, la R de remuneración. Aquí, esta es una tabla en donde están los salarios medios para un mismo nivel, digamos, de competencia. Sí, ya estoy en tiempo. En los distintos países, y está claro que la remuneración media, incluso corregida con el poder de compra y demás, de Estados Unidos es enorme. Mucho mayor que en el resto de los países, con la única excepción de Australia, que es parecido. Estados Unidos, el equivalente son 62.000 euros en media, ya corregido con el poder de compra. Y, sin embargo, en la media de los países europeos y los candidatos a entrar en la Unión Europea es del orden de 34.000 o así. España tiene 38.000 y pico, que no está mal, pero también está, desde luego, por debajo de la Unión Europea 25 y muy por debajo de la Unión Europea a los 15. Entonces, es una de las razones que se exhiben en los seminarios europeos internacionales sobre las razones de la brecha esta que se está abriendo cada vez entre Europa y Estados Unidos. Y, por último, pues algunas consideraciones finales. Recuperar y reclutar es un problema estructural del sistema de investigación y desarrollo europeo, y todavía, como he dicho, es más grave en el caso de España. Algunas de las dificultades generales son solubles. Por ejemplo, con programas como el ICREA o Ramón y Cajal, creo que se puede hacer una acción eficaz, interesante, positiva, en esto de recuperar y reclutar investigadores para nuestro país. Yo creo que un problema de una dotación inicial abundante para que puedan instalar sus laboratorios, tener sus becarios y demás, sería interesante también. Otras tienen que ver con las carencias de nuestro propio sistema. Solo pueden resolverse con un aumento general de recursos de I+D, lógicamente. Y las dificultades locales solo pueden resolverse, a mi juicio, si las universidades y OPI encuentran incentivos para tener buenos científicos. Y esto pasa por la evaluación y la dotación según resultados. Y esto tiene que ver con qué entendemos por la evaluación. La evaluación de la labor investigadora o de la labor de innovación ahora está muy sesgada a lo que es el ámbito académico únicamente. Y solamente se tienen en cuenta ciertos resultados. Yo estoy ahora en un centro, que es un centro que creo que tiene el CIEMAT, en donde se investiga en energía, con una proyección social enorme en lo que se está haciendo, con un interés desde el punto de vista práctico y económico enorme, y sin embargo muchos de esos científicos que son muy apreciados por la mayoría, por el tejido social de empresas que están relacionadas con la energía, probablemente no pasarían una evaluación en las mismas condiciones que un profesor que tiene una serie de artículos, pero que nunca lo que ha hecho ha tenido ningún interés, ni científico real, porque publicar muchos artículos puede, ni mucho menos social. Entonces, es un problema de qué entendemos por evaluar. Pero, desde luego, toda mejora tiene que pasar por el binomio evaluación-dotación. Eso sí, haciendo una evaluación inteligente. Y, por último, decir que no se resuelve el problema fichando algunas grandes personalidades de prestigio que suelen estar al final de su carrera y que mantienen esa doble adscripción. No se puede hacer así. Eso está bien, en algunos casos, para crear puntos, digamos, de atracción, polos en donde se fijen las miradas o incluso las vocaciones de la gente. Pero hay que incorporar gente que esté en plena carrera creativa, en el inicio de su carrera investigadora y que le queden muchos años por delante de producir resultados. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Tano, por tu intervención. Y mientras se produce el cambio, déjenme que, ahora que me acuerdo, lo haga. Y es hacerles una recomendación. Hoy el seminario es sobre Estados Unidos y Europa y es, por lo tanto, una de las componentes del seminario es el tema de la universidad, el análisis comparado entre las universidades
de Estados Unidos y Europa. Y mi recomendación es un extraordinario libro que se publicó hace unos meses, algo menos de un año, y que tenemos la suerte de que el autor de ese libro está aquí presente, es Pello Salaburu. El libro lo publicó la Academia Europea de Ciencias y Artes, y yo creo que, no sé si se acabó ya la segunda edición, pero va por la segunda, se acabó ya la segunda, entonces va por la tercera. Y se titula La Universidad en la Encrucijada, Estados Unidos y Europa. Se lo recomiendo muy vivamente por los análisis absolutamente originales que hace él mismo. A continuación, el profesor José Molero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, y que ha sido en tiempos anteriores vicerrector de tercer ciclo y formación continua y también director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, y va a cerrar las intervenciones de esta mesa redonda abordando la cuestión de las oportunidades de la carrera investigadora. Cuando quieras, Pepe. Gracias, Paco. Yo realmente, saben mis amigos que ya me califico de predicador más que de catedrático, porque algunas cosas casi es predicar, ¿no? No sé si dar trigo, pero predicar. Y sorprende que a estas horas, y después del tiempo que llevan todos ustedes aquí, todavía tengan ganas de oír algún sermón, ¿no? Yo realmente, eso debe significar algo, ¿no? Probablemente hay algún interés nuevo, ¿no? Tengo que agradecer a Paco, seguramente por haber hecho alguna cosa que en algún momento le gustó, pues me llama para cosas. Cuando me llamó para esto de Estados Unidos y Europa, y dije, demonios, ¿y qué hago yo allí? ¿Y qué cuento? Y luego, cuando ya vi que eso en el fondo era un frontispicio debajo del cual podíamos hablar de otras cosas, dije, bueno, entonces ya puedo hacerlo. Y no he podido estar todo el día porque las labores propias de mi condición he tenido que dar clases toda la mañana, y esto lo digo porque es que son así las cosas, lo cual me hace pedirles disculpas si algunas cosas que digo ya se han dicho, y también lamento no haber podido intervenir en algunas cosas que me han ido sonando y que me hubiera gustado poder decir algo. Yo voy a hablar espero que ajustándome a la hora, y si no, Paco, le ruego encarecidamente que me lo recuerde, de algunas consideraciones sobre formación y educación, y de algunos aspectos de la política de personal, y de algunas cuestiones sobre financiación y organización. Pero insisto en lo que pongo al final, desde una experiencia absolutamente personal y práctica. Yo, que probablemente llevo más de 30 años escribiendo sobre temas de innovación, hoy no voy a hablar de nada sobre lo que haya escrito, nada. Voy a hablar de una experiencia que tiene. Yo he creado un instituto, he dirigido dos, he dirigido un departamento, he sido vicerrector, he creado la Oficina Complutense del Emprendedor, he dirigido el Biro Virtual de Empresas de Madrid, ahora dirijo un grupo de investigación. No, pero no digo como mérito, sino que es de esa experiencia de las que yo les quiero hablar, no de otras cosas que les podía contar en otro momento más. Y hay algo que a lo mejor se ha dicho esta mañana, pero a mí me importa mucho, estas consideraciones generales. Esta mañana, hoy hay huelga de estudiantes en Madrid, por el tema de Bolonia. Hoy. Y el eslogan de los estudiantes de esta mañana es: fuera empresas de la universidad. Esto es lo que es, no lo que yo me imagino. Hay otro más bonito, que dice: fuera empresas y pedagogos de la universidad. También verídico, ¿no? De verdad que no me lo invento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el debate del cambio al que estamos obligados, y yo creo que aunque no estuviéramos obligados tendríamos que hacer, se están metiendo en el debate cosas tan absolutamente tienen un punto de razón, y es que a mi juicio también esto se ha hecho un poco al trantrán, se ha hecho muy desigualmente, pero yo creo que es una oportunidad de vincular todo eso a las cosas de las que aquí hablamos, y oigo hablar muy poco de ellos. Por ejemplo, en el Plan Nacional de I+D+I, la única referencia que se hace al doctorado es del doctorado viejo. La única, y son 4 o 5 líneas. Claro, esto es lo que no. Y es del mismo ministerio. Es del mismo ministerio, no es que tengan que preguntárselo a tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que parece que la formación avanzada no tiene nada que ver con esto. Parece. En esa comisión, como tuve ocasión de pelearme con mis buenos amigos del ministerio, se me decía, digo, oiga, pero si es que esto del doctorado es esencial, que es que no es dar clasecita. Bueno, por tanto, la oportunidad de meterse ahí. Y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme en los másters, por distinguir los másteres de gestión y los másteres de investigación. O dentro de cada máster, las líneas de investigación y la línea de gestión.
porque he oído hablar mucho del doctorado hoy. Nadie está hablando en qué condiciones se van a hacer las tesis a partir de ahora. Y puede haber serias dificultades o serias ventajas, no lo sé. Pero el reto es enorme. Hemos cambiado radicalmente las reglas del juego y no sabemos las que son. Yo dirijo un programa de doctorado, ahora máster y doctorado, y no sé las reglas del juego. No sé qué le tengo que aconsejar a mis alumnos para hacer el año que viene, no dentro de 10. Por tanto, es una oportunidad que hay que demandar, hay que integrar las fases últimas de la investigación con esto. Por supuesto, aquí se ha dicho el tema de los nuevos doctorados, tal, me lo ahorro, ¿no? Pero claro, si el sector público no reconoce el doctorado, le vamos a pedir al sector privado que lo haga. Es realmente de chiste. La administración tiene que reconocer en la carrera administrativa el título de doctor, demonio. Ya está bien. Ya está bien decir que es que las empresas no quieren doctores, dejan de querer, pero si no los quiere el sector público. Por tanto, hombre, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Haga usted, ponga ejemplo, porque eso incentivaría. Y efectivamente, creo que hay que hacerlo. Y por supuesto, el tema de que el mercado discrimine de verdad, pero es que hoy no discrimina. Tal y como tenemos las cosas, el hacer un buen doctorado en un sitio bueno o dejar de hacerlo, desgraciadamente solo discrimina en un porcentaje reducido de ocasiones. Y eso no puede ser, porque entonces no hay ningún incentivo a hacer el doctorado. Si da igual ser doctor que no, punto uno. Y si además da igual ser doctor en un buen sitio que en un mal sitio, pues entonces eso no puede. Tenemos que dar mecanismos, que señales al mercado para que sepa integrar esos indicadores de calidad y decir, hombre, este doctor de tal sitio es mucho mejor que tal doctor de tal otro, ¿no? Esto no lo hacemos aquí. Alguien lo ha dicho, me parece que ha sido el rector de Cantabria, yo estoy absolutamente de acuerdo, el tema de la formación, de la transferencia de conocimiento. Yo, como fui vicerrector de eso, hago una defensa a ultranza de la formación continua, como quizá la palanca de transferencia de conocimiento más importante que tiene la universidad, y de la cual prácticamente no hablamos. Y yo esto creo, y lo podemos hacer, porque es que, y de hecho lo estamos haciendo, lo hacemos pues un tanto descabeladamente, un tanto desorganizadamente, porque claro que hacemos. Yo cuando voy a cualquier dentista y veo los cacharros que tiene allí colgados, eso es formación continua. Lo que pasa es que se puede hacer así, o se puede hacer un poquito más coordinado, con certificaciones de calidad, etcétera. Por tanto, ese es el criterio, ¿no? Y por supuesto, todo esto tiene que estar orientado. Una de las líneas por las que tiene que estar orientada es para que estos pueda orientarse a que de todo ese mundo nuestro surjan iniciativas empresariales de alto contenido científico y tecnológico. Las famosas nuevas empresas de base tecnológica. De nuevo, yo he dirigido un programa de esos. Pero claro, yo he dirigido un programa de esos 6 años y no me vale para nada en ningún sexenio. A lo mejor es que lo hice muy mal, pero no me preguntan si lo hice mal, es que no me lo dejan poner. Pero eso lo saben ustedes, alguien lo ha dicho aquí esta tarde una persona. Por tanto, hay que reformar los criterios de acreditaciones y de dedicaciones. Es decir, con cómo se nos cuenta la dedicación a los profesores por el número de horas docentes. Claro, mientras eso sea así, si da igual dirigir un instituto de investigación, crear empresas de base tecnológica, estar metidos en el parque científico, porque al final la hoja de dedicación es el número de grupos que das multiplicado por el número de horas de cada grupo, pues esto no puede ser. Pero eso lo debemos reformar nosotros, esto no es de fuera, esto es de la universidad y por tanto hay que hacerlo. El tema de personal investigado, bueno, el tema de becarios ya se ha dicho, incrementar el número de manera sustancial. Les pongo ejemplos. Becarios FP de formación de personal investigador, Facultad Económica de la Universidad Complutense, por año, 2. Hay 14 departamentos. Bueno, que han crecido el número de becarios, por supuesto. Que somos más altos los españoles, por supuesto. Hoy hay para 12 o 14 departamentos 2 becarios año. No creo que sea la manera de incentivar las vocaciones investigadoras. Y alguien ha dicho de las ciencias sociales. Si esto es malo en general, en las ciencias sociales, les podría dar tal cantidad de ejemplos que sería para llorar. Pero el país que no aprecie sus humanidades y ciencias sociales en investigación no entiende por dónde va el futuro. Simplemente no es un problema solo, como decía muy bien Mulet, del sector turístico, que por supuesto es el acompasar la innovación desde el punto de vista, como dice Richard Nelson, de las tecnologías físicas y las tecnologías organizativas. Y eso es innovación. Y quien no haga eso no está haciendo innovación, no sabe de qué va la innovación.
Eso la propia Comisión Europea en el 7º programa marco lo tiene reconocido, algo aparece en el plan nacional, pero hay que hacer un esfuerzo enorme para que no se nos vayan excelentísimos investigadores que tenemos en nuestras humanidades y ciencias sociales que podrían hacer, y les voy a poner ejemplos. En el parque científico que Cayetano conoce, hay 2 empresas de arqueología, 2 empresas incubadas de alta tecnología que hacen arqueología. Hay multitud de ejemplos para poner que eso es susceptible de atraer investigación y tal, pero claro, hay que fomentarlo. ¿Cuál es la diferencia? Que hay que traducir eso de otra manera. En una politécnica hay que traducir menos, se está más cerca del contacto empresarial cotidiano, y a un arqueólogo hay que explicarle que lo que está haciendo es útil para innovar, para la empresa, para la sociedad en general. Hay que hacer traducción. Bueno, pues yo diseñé un programa para que nos financiaran para hacer esto, hace 2 años que lo presenté y no me han contestado. El Ministerio de Industria. No me han contestado, no es que me hayan dicho que no, es que no me han contestado, no sé, es que esto del email es fatal. Pues que ya no te contestan. Bueno, lo de los recursos, ya venimos llorados, ya más recursos, por supuesto, ¿no? A más. Yo estoy diciendo cada vez más que hay que frenar el incremento de los recursos del sistema español de I+D. Estamos engordando, no sé si creciendo, porque la capacidad de gestión no está creciendo al mismo ritmo. Y yo hago una llamada enorme a decir, señores, tomemos oxígeno, porque se nos están rompiendo las costuras del traje, y eso lo vamos a pagar a medio plazo, no ahora. Se está rompiendo la costura, estamos engordando, pero el traje es el mismo. Alguien ha dicho cifras de administrativos por tal. En mi facultad, cada administrativo de departamento tiene una media de 40 y tantos profesores a los que atenden. O sea que, bueno, que hemos crecido, que hemos mejorado, que somos más altos. Hay que hacer un enorme esfuerzo. Alguien ha dicho, y estoy absolutamente de acuerdo, el tema de las plantillas. Yo es que sin eso no le daba un duro a ninguna universidad que no tuviera diseñadas sus plantillas docentes e investigadoras. Y algunas las tuvimos y ya no las tenemos. Pero no sé por qué. Aquel estupendo plan estratégico que nos ayudasteis a hacer, ni lo abrieron. Ni lo abrieron. Yo lo tengo guardado, te lo prometo, y en algún momento lo recuperaré. Sigamos con esto. Otro tema importantísimo. En los planes de jubilación, que en gran medida potenciado desde la CRUE, y yo creo que es una idea muy bonita. Ahora hay que aprovechar la oportunidad, no volvamos a cometer errores, porque claro, yo creo que hay que evitar el peligro de la descapitalización que puede suponer eso, porque la mera sustitución de un profesor viejo por uno joven no garantiza nada. Puede garantizar la descapitalización, pero no garantiza nada. Hay que buscar mecanismos de aprovechamiento. Ya sé que en algunas universidades, entre otras la mía, se hablan de los planes B, para que ese personal no se desvincule al 100%. No, yo estoy hablando de cosas, por ejemplo, ya que los institutos de investigación no tenemos plantillas, ¿por qué no pueden sus profesores integrar plantillas estructuradas de institutos de investigación para el resto de su actividad profesional, que pueden ser 15 años perfectamente o más, ¿no? Hay fórmulas para que no sea solo un favorcito, bueno, puede usted dar hasta 8 créditos de clase, es el plan B de mi universidad. Si no es eso, es aprovecharle en su máxima expresión, pongámosle, por ejemplo, en institutos, a dirigir grupos, etcétera, pero no a dar clase a chicas y chicos de 18 años, que probablemente es para lo que ya no están, no sé si no estamos. El rejuvenecimiento puede bloquear, y ojo, que esto no se ha pensado, creo yo. Vosotros que estáis ahora en la CRUE, si lo habéis pensado, me regañáis. ¿Cuál es el problema? Que se pueden quedar vacantes las plazas porque no hay demanda. Es que la demanda de alumnos está cayendo, queridos. Y si el criterio de fijación de recursos es por número de alumnos, los alumnos están cayendo y puede que muchas plazas que con muy buena voluntad amorticemos en aras de un rejuvenecimiento, motivo absolutamente loable. Yo ya os puedo decir de algunas universidades donde se han quedado vacantes varias de esas plazas que se han jubilado, porque en sus facultades de departamento no había. El tema de la movilidad se ha dicho, pero yo quiero hablar de algo, no solamente de estos programas que has mencionado, por supuesto, yo creo que además han sido algunos de ellos muy interesantes y siguen siendo. Yo estoy hablando de algo mucho más sencillo, que yo me pueda cambiar contigo entre tu universidad y la mía sin necesidad de volver a concursar, hacer otra carrera, 3 oposiciones y no sé qué, sino que pueda haber una movilidad natural entre los científicos en España, entre los investigadores en España, a pesar de las autonomías.
Porque esto, ahora diré, gracias, voy a decir dos cosas de la autonomía porque me parece que aquí pueden estar haciendo mucho daño. No por ellas, pobrecillas, no es que quieran hacer daño, es el sistema, ¿no? Ya sabéis que yo soy de estructura económica y estructura es lo que dura, ¿eh? Y las cosas estructuradas es muy difícil de cambiar. Hay que financiar los grupos de investigación mucho mejor. Por supuesto estoy de acuerdo que al mismo tiempo hay que incrementarlo, hay que fomentar un tamaño mayor. Pero les pongo el ejemplo. Grupo de investigación, esto de el mes pasado. Grupo de investigación valorado por la ANEP 90 puntos sobre 100, calificado de excelente en 5 de los 6 parámetros. Financiación de la Comunidad de Madrid, 3.500 euros para todo el año, que acaban de llegar en el mes de mayo a ser operativos, y si les enseño la hoja de cómo hay que gastarlos, salen corriendo todos ustedes de aquí. Por tanto, las cosas no son solamente recursos. O sea, yo entonces tengo una propuesta que hacer, que es tengo aquí las siglas, el PNDA, que es el Programa Nacional para Damnificados de las Autonomías. Es decir, que grupos de investigación excelentemente puntuados por la ANEP, pero maltratados financieramente por su comunidad, puedan acudir a otras convocatorias para poder compensar eso, porque si no, no se trata de ser bueno, si le gustas a la Dirección General de Universidades de tu comunidad autónoma. Y esto está pasando. Y si alguien cree que no está pasando, pues bueno, pues que esta noche dormirá mejor que yo, pero nada más. Hay que consolidar las nuevas estructuras tipo parques científicos, etcétera, porque las viejas se están quedando obsoletas. Hay que buscar instrumentos de gestión nuevos. Y desde luego ahí lo pongo, hay que eliminar los guetos de las autonomías. Los guetos, no las autonomías, los guetos. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi grupo de investigación tengo de 4 comunidades autónomas y de 3 países, además de España. No me cuenta para nada, solo me cuenta los autóctonos, los casposos de dentro. Cualquier cosa que ponga allende las fronteras de Madrid me penaliza brutalmente. No solamente no me lo dan, sino como solo me suman lo castizo, pues claro, si yo tengo un grupo que no es castizo solo, pues siempre estaré maltratado. Bueno, hay que eliminar esos guetos porque si no vamos mal. Tema de las OTRES, yo las daría la vuelta como a un calcetín, así, para arriba, para abajo. Han hecho una tarea estupenda desde que se crearon, yo diría que hasta hace 5, 6, 7 años por ahí. Pero ya no, se han quedado muy pasivas, muy obsoletas. Yo apostaría por apoyar desde las instituciones públicas el concepto de transferencia de conocimiento, con independencia de quien lo haga. Es decir, si el que está transfiriendo conocimiento es un instituto, hay que apoyar ese instituto en la transferencia de conocimiento. Si el que lo está haciendo es un departamento, al departamento. Es eso, pero no necesariamente a través de una OTRI. Si algunos de ustedes han tenido la fortuna de que su OTRI les haya venido con un contrato de investigación para que ustedes lo analicen, lo habrá. Lo que sí conozco es la inmensa legión de los que hemos ido con nuestros contratos ya pergreñados para que tengan a bien gestionárnoslos. Eso no vale. Eso valió porque afloró mucho, pero no vale. Hay que cambiar. Bueno, introducir el sistema de aplicación. Y una palabra sobre la gobernanza. Alguien ha dicho gobernabilidad, me gusta a mí más decir que gobernanza. O cambiamos las estructuras de gestión de la universidad. Tenemos un sarampión pseudodemocrático en las universidades realmente dañino. Y quiero decirlo con rotundidad. Estas comisiones cuatripartitas, multiétnicas, paritarias, polivalentes. Si yo ahora quiero crear un instituto de investigación, sin tener ningún problema, tardo más de 2 años en superar las barreras de mi universidad y las de la comunidad nunca, porque llevan más de 5 años atascados todos los institutos de investigación en la comunidad. No vale. Hay que diseñar sistemas de gestión universitaria de nuevo cuño. No vale que en los departamentos estén votando los planes de estudio los administrativos. No vale, y lo hacen. Porque pueden, no porque sean malos, si es que tienen esa función. No vale, hay que cambiar la gobernanza de las universidades, hay que meter criterios de otro tipo, hay que profesionalizar la gestión, hay que primar, como alguien bien ha dicho, el premio y castigo. No vale que quien lo haga bien tenga lo mismo que quien lo haga mal. Bueno, los institutos de calidad me lo olvido. Pero en resumen, ¿qué es lo que a mí me gustaría transferir? Que estando en un país que sin duda ninguna está hoy mucho mejor que antes, pero es que también hemos crecido, somos más altos, solo faltaría. Lo que nos falta para hacer atractiva la carrera de investigadores, lo voy a decir con frase de un amigo mío, un investigador magnífico de la Complutense, voy a decir su nombre, Luis Vázquez. Hay que eliminar viscosidad del sistema.
como no eliminemos esa viscosidad de las cuales he oído hablar, lo tenemos muy difícil. Y fíjense que la mayoría de las cosas que yo he dicho, algunas dependen del Ministerio, etcétera, pero otras muchas dependen de nosotros, de la universidad. Y por tanto, a nosotros nos corresponde el ser muy exigentes con nosotros, porque una buena parte de las dificultades las ponemos nosotros mismos. Nada más, muchas gracias y perdón por haberme extendido un poquito. Bueno, pues ahora, muchas gracias, Pepe, muchas gracias por tu intervención brillante, como siempre. Tenemos un problema y es el que seguro que por los temas que se han tratado se da pie a muchas preguntas. Yo he comprometido mi palabra en que tenemos que terminar a la hora. La hora de levantarnos de aquí y clausurar este seminario son las 7. José Luis Parejo, que es el secretario del seminario, necesita 5 minutos para leer las conclusiones. Tiene un problema, y es que es pedagogo. Y entonces, en un día como el de hoy, no sé si va a ser capaz de hacerlo en 5 minutos, pero vamos a ver si a lo mejor es pedagogo de la escuela de Cosillo y es capaz de conseguirlo. Entonces, vamos, por lo tanto, tenemos como mucho 10 minutos para cerrar esta mesa redonda con unas preguntas. Vamos a seguir la técnica Marcellán de esta mañana. Si hay varias intervenciones, una detrás de otra, muy breves, preguntas solo y contestaciones a cargo de mis acompañantes en la mesa. ¿Quién quiere empezar? ¿Una? ¿Quién más? ¿Dos? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No hay más? Entonces, si les parece bien, no hay ninguna más. Cerramos con estas 2 preguntas, contesta a la mesa y levantamos esta sesión. Profesor Tomás Ibert. Sí, vamos a ver. Estamos hablando de movilidad de investigadores en Estados Unidos y Europa y al final, siguiendo fieles a nuestra tradición, hemos caído en la universidad. Realmente los demás elementos de referencia no existen. No sé, hoy aquí no sé si se ha hablado mucho del Consejo Superior o del CIEMAT porque te escuchaba a ti ahora, pero de los OPIs, todo, no hemos oído hablar más que de la universidad. Creo que eso es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, que es el único elemento de referencia. Pero yo no quería intervenir por eso y acabo. Yo me acuerdo que cuando estaba en Argentina, en plena crisis, decían los argentinos, esto solo tiene una solución. El futuro de Argentina está garantizado si sacamos a todos los argentinos fuera. Es que, ¿por qué digo eso? Porque esta tarde hemos escuchado, os he escuchado, bueno, a José Luis no, porque él ha hecho un relato de las cosas de las que él depende, pero casi todos los demás he escuchado, y sobre todo a los 2 últimos, a Cayetano y a José, de todos los males de los que vamos a morir. Y concretamente, si eso es así, y si hay un sentimiento generalizado de que nuestra estructura universitaria no funciona en este campo, ¿por qué nadie hace nada para que cambien las cosas? ¿Por qué yo desde hace 6 y 4, 10 años que estoy en esta fiesta de que era vicerrector de investigación, estoy escuchando el mismo discurso delante de autoridades políticas y nadie hace nada? Entonces todos estos problemas de detalle que Cayetano ha enunciado, que José Molero ha repetido y todas estas cosas, que son una constante, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué reproducimos los argumentos y hay soluciones individuales que también nos sirven a otros para copiar? No está mal. Lo que decía José Molero ahora, dice, había una pancarta que dice, fuera la empresa de la universidad. Muy bien. Fuera los pedagogos de la universidad. Muy bien. Si la huelga dura un poco más, veréis la cantidad de colectivos que van a estar fuera de la universidad. Y al final, ¿quién queda dentro? O sea, es que al final estamos perdiendo un poco el elemento de referencia. Yo creo que sí que hay una cosa que es cierta. Si tratamos de que la investigación realmente impacte en nuestra sociedad, está claro que el sistema que tenemos no funciona. Y todos serán parches, evidentemente. Y buenas voluntades, y reglamentos, y estatutos, y vuelta a empezar. Pero yo creo que ha llegado el momento, y esta mañana en mi discurso lo he dicho, a alguien lo acabas de decir tú, si a los jubilados que los sustituimos por otros iguales sí podemos, no va a cambiar nada. Yo creo que es el momento de que este seminario, yo estoy muy satisfecho de haber estado aquí durante todo el seminario, es que ya llegamos a un punto donde realmente el debate nos está llevando a una situación que ya es no parcial, sino absolutamente insatisfactoria. Y entonces
Si nuestro sistema universitario no es capaz de ingresar a toda la nueva corriente de pensamiento y de trabajo, porque la maquinaria, la viscosidad, perfecto, o sea, la viscosidad nos lleva concretamente a lo que diría un químico físico, a una cinética de velocidad negativa incluso. Hemos de cambiar el dispositivo o crear uno nuevo. Nada más, gracias. Muchas gracias, Paco. Profesor Díez, última intervención y luego los que queráis intervenir también. Tú quieres, muy bien. Gracias. Bueno, mi intervención va a ser muy breve y voy a extenderla un poquito al escuchar la anterior, pero quiero hacerla breve primero. Es verdad que me he tenido que ausentar un rato porque estoy hoy con un problema de maxilar y a lo mejor en mi ausencia alguien cuestionó el sistema de evaluación en España y a la ANEP y el sistema de designación de la ANEP. Pero yo no lo he oído. Y ya enlazando con la pregunta anterior, realmente yo creí que era la movilidad de los investigadores, fueran de la universidad o no. Entonces quizá digo esto en relación con la pregunta anterior, porque me gustaría que se extendiese también a otros centros de investigación. Quizá, y como es más antiguo, la solución, digo más antiguo que en Argentina, la solución era sacar a los españoles de España, que es del siglo XIX. Muchas gracias. Vamos a ver quién... Tano. Bueno, un par de comentarios, ¿no? Primero, es posible que yo haya dicho que mi discurso haya sonado un poco catastrofista, pero en mi primera transparencia he dicho que en España justamente el problema del retorno de los investigadores era un problema que se había resuelto parcialmente bien, así como en otros creo que es desastroso en otros países de Europa, y los dos programas que he mencionado son un buen ejemplo, en donde lo que yo he llamado dificultades de tipo general están prácticamente resueltas, pero sin embargo las que he llamado de tipo local, pues eso son muy locales, pero debería darnos mucha alegría pensar que del orden de 3.000 investigadores han podido colocarse prácticamente en su totalidad en las universidades españolas. O sea que yo creo que no debemos aceptar ese tipo de cosas de tenemos todos que bombardear la universidad o volarla o tal, ni mucho menos. O sea, yo creo que se están haciendo muchísimos avances, ¿no? Lo que pasa es que en otros sitios también avanzan y somos parte de unos problemas generales, como este problema de la diferencia de atractivos entre, en el caso de Estados Unidos y Europa, en el caso de los investigadores. Me he referido a la universidad y no a otros centros, aunque yo estoy ahora en un centro, porque el caso de los centros, de los OPIs, por ejemplo, públicos, quitando quizá el CSIC, que se parece más a la universidad, ese sí que es bastante caótico. Es decir, ahí sí que en un centro como el que yo estoy, en el CIEMAT, en donde yo creo que la labor de tipo social y aplicada que se hace es benemérita, casi todas las ideas de evaluación que hay no están pensadas para ese tipo de cosas, sino para otras. Los problemas de movilidad de personal son enormes, mucho mayores que en la universidad. Es decir, para nosotros es mucho más difícil incorporar a una persona que venga con un Ramón y Cajal o algo así. Para nosotros es mucho más difícil incorporar a un gestor. Para nosotros es mucho más difícil crear una empresa de base tecnológica. Yo en el parque científico, cuando lo he dirigido en las dos universidades, mientras yo era director del parque científico, se han creado del orden de unas 20 y algunas empresas de base tecnológica. No está mal. Bueno, cuando he llegado al CIEMAT no se había creado ninguna, nunca jamás. Y cuando yo dije, ¿y por qué no se crea ninguna? Es imposible. Y es verdad que legalmente es imposible. Es decir, las restricciones que tiene el personal investigador de un OPI respecto a un profesor de universidad son gigantescas. Se han creado 3 por ahora. Creo que hemos violado bastantes leyes, reglamentos, etcétera. Pero por lo menos se han creado 3, pero de verdad que la situación es mucho peor. O sea que la universidad, en cierto modo, es un entorno más flexible, más ágil y más acogedor para los investigadores que la mayoría de los OPIs que yo conozco,
Bueno, nada más estos comentarios. Bueno, No se puede pedir esta serie. Un investigador del CIEMAT no puede pedirlo. Y si los pidieran, muchos de ellos no se lo... Solo dos cosas, bueno, para completar un poco lo que dijo José Molero. Creo que no se puede cambiar esta organización solo desde las universidades, por la misma razón por las que los que están acomodados no admiten a los innovadores, creadores que vienen de fuera. Es decir, están acomodados y el sistema les protege. Entonces, esa situación impide que desde dentro, es decir, tal como está concebida, cambiar las cosas, siendo conscientes probablemente la mayoría de la gente de que hay que cambiarlas. Entonces necesitamos transmitir a la sociedad que eso es una necesidad de todos, en beneficio de la propia sociedad, y que desde fuera, de alguna manera, también nos ayuden a ello. Y entonces sí será posible. Y luego estoy de acuerdo fundamentalmente, y lo quería reforzar porque no sé si ha quedado claro, es decir, yo creo que hay que valorar el enorme esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista público. Yo creo que es importante para nuestro país. Creo que además se ha conseguido que la respuesta de todo el sistema investigador y de todo el sistema sea mucho mejor. Yo creo que eso es evidente también. A lo mejor, bueno, pues remarcando un poco las deficiencias que todavía tenemos, nos olvidamos de los avances, pero creo que como José dijo, es importantísimo ahora planificar el cómo, optimizar esos recursos, esas inversiones que se están haciendo para que sean realmente eficaces, porque si no nos va a estallar el corsé. Es decir, si seguimos simplemente con la inercia de gastar más porque hay más y no planificamos adecuadamente el futuro, nos encontraremos con un estrépito, ¿no? Y yo creo que no tendremos perdón para futuras generaciones, ¿no? Entonces creo que esto es importantísimo, es decir, planificar adecuadamente y sentarnos, es decir, reposar, tomar, respirar, como él ha dicho, y pensar un poco en cómo invertir todo este esfuerzo que estamos haciendo. Totalmente de acuerdo. Yo he hablado solo de la universidad porque he dicho que iba a hablar desde el punto de vista de mi experiencia como gestor de la universidad, ¿no? De verdad que me hubiera encantado haber estado en otras partes de la sesión para haber hablado de la empresa, de algunas cosas que he oído, de algunos gráficos que he visto. No estoy de acuerdo, no porque no estoy de acuerdo con los gráficos, sino que todo es interpretable. Por ejemplo, nadie ha dicho en lo de la I+D que más del 30% son créditos financieros a la construcción empresarial, a la construcción de cosas, por ejemplo, de maquinaria militar. Que eso es muy interesante, yo no estoy contra eso, digo que eso no es I+D. Son créditos financieros. En este momento se acerca al 40 y tantos %. Que eso es bueno, pero hay que poner las cosas cada una en su sitio, nada más. Una cosa es esto, otra cosa es eso. Pero de la universidad, para no enrollarme, solo voy a decir una cosa. Enlazando con lo que ha dicho el rector, yo diría una sola cosa. Hay que lograr, y vosotros tenéis que hacer presión para que esto no se convierta en otra pelea entre comunidades autónomas, sino que sea una tarea apoyada políticamente, porque si no es irresoluble. Imaginaros que desde el Ministerio se quiere hacer no sé qué cambio, que se han invadido las competencias del patatín, que se han invadido las competencias... O sea, este sería mi único mensaje. ¿Qué se puede hacer? Una tremenda presión social, que vosotros, me digo porque estoy hablando de la universidad, estoy hablando de cosas, ayudéis a que se convierta en el famoso tema de Estado, porque si no es así, es que ya lo hemos visto con algunas reformas, con profesorado y con aquí no, eso conculca mis... Nada más, con eso me quedaría. Bueno, pues muchas gracias. La mesa redonda yo creo que ha estado muy bien. Si hubiésemos empezado a las 9 de la mañana, a lo mejor ahora estaríamos con la fase de preguntas acabándola, eso sí. Y le pediría y le pido a Gonzalo León que se incorpore aquí para presidir la clausura, en la cual combinamos a la vez la lectura de conclusiones y clausura, y a las 7 en punto hemos acabado.